Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hablaremos en esta ocasión de cómo calcular el área bajo las gráficas de funciones aplicando la integral definida. Bienvenidos a la clase. Para calcular el área comprendida entre la gráfica de una función f de x y el eje de las abscisas o eje de las x en un intervalo en el que la gráfica aparece por encima y por debajo del eje de las x, es necesario hallar cada una de las áreas por separado. Así como se muestra en la imagen, en la pantalla, en los subintervalos en que la gráfica está por debajo del eje x, la integral es negativa. Y, por el contrario, cuando está por encima del eje de las x, la integral nos dará de valor positivo. De manera que si yo quiero calcular el área total, por ejemplo, desde el punto A hasta el punto B, tengo que calcular el área desde A hasta x sub 1, el área desde x sub 1 hasta x sub 2 y el área desde x sub 2 hasta el punto B. Para calcular el área total tendría que considerar cada una de las áreas parciales en valor absoluto, para que de esta manera aquellas regiones que se encuentran por debajo del eje de las x se me hacen positivas. Entonces el área total consiste en calcular el área de cada uno de los sectores, colocarlas en valor absoluto y sumarlas. Esta es la forma en que se realiza la suma de las áreas. No hay que dejar de pasar por de un lado las propiedades que tengan las funciones pares e impares. Si usted integra una función impar desde menos a hasta a, su resultado va a ser 0. Lo puede observar acá en la gráfica mostrada. El área por encima del eje de las x es igual al área por debajo del eje de las x. Pero como ya sabe usted, el área por debajo del eje de las x es negativa y arriba del eje de las x es positiva. De manera de que si suma ambas áreas, le va a dar 0 el resultado. Esto es si la función es impar. Por el otro lado, si la función es par y usted integra desde menos a hasta a, la función f de x, es que ambas regiones son iguales y bastaría con que integrara la mitad de ella, es decir, desde 0 hasta a, y multiplicara por 2 el resultado. Estos tips pueden ayudar cuando usted realice este tipo de ejercicios. Veamos un ejemplo. Encuentre el área encerrada entre la gráfica de la función f de x igual a x cuadrado menos 2x menos 3, el eje de las x y las rectas x igual a menos 3 y x igual a 4. La función f de x igual a x cuadrado menos 2x menos 3 es una función polinómica. Por lo tanto, es continua en toda la recta numérica, en todos los números reales. Y por lo tanto, si es continua en todos los reales, es continua en el intervalo que nos piden calcular el área desde menos 3 hasta 4. La gráfica de esta función es una parábola. Si nosotros no disponemos de la gráfica, pues tendríamos que calcular su vértice, que en este caso nos queda en 1, menos 4. Además, los puntos de intersección de la gráfica respecto al eje de las x, usted sabe que los puede calcular igualando la función a 0 y resolviendo la ecuación. En este caso, el ejemplo se presenta utilizando la ecuación de la fórmula cuadrática. Los puntos de intersección de esta función respecto al eje x se encuentran ubicados en x igual 3 y en x igual menos 1, formando los pares ordenados 3,0 y menos 1,0. Ok, si yo represento la función en forma gráfica, observaremos nosotros, y tomando los datos obtenidos en el cálculo de los puntos en que corta el eje de las x, obtendremos esta gráfica y veríamos que se nos forman tres regiones. ¿Por qué se forman tres regiones? Porque la forma que tiene la función corta en dos ocasiones el eje de las x. Y los límites de integración que nos ponen, que marca la región a la cual nos piden calcular el área,
va desde menos 3 hasta 4, nos hace que se formen estas tres regiones. Dos arriba del eje de las X y una por debajo del eje de las X. Entonces, el área total que yo quiera calcular tendría que hacerlo para cada una de ellas y sumarla. Lo primero que tiene que hacer es encontrar la primitiva, es decir, obtener la antiderivada de esta función. Si integro, si obtengo la antiderivada, usted ya lo sabe, por su experiencia en el cálculo de integraciones, el integral de x cuadrado es x al cubo entre 3, el integral de 2x es x cuadrado y el integral de 3 es 3x. Ya teniendo la primitiva y obteniendo las tres regiones que se muestran acá en la pantalla, región 1, región 2 y región 3, el área total será la suma del área de cada región. Es decir, tenemos que calcular el área para esta región número 1, para esta región número 2 y el área para esta región número 3. Ok, los límites de integración nos lo dicen el intercepto que tenga, ya sea la función con el eje de las X o el límite que me dicen desde dónde hasta dónde voy a integrar. Para el caso de la región 1, si yo me acerco, utilizando aquí mi acercamiento, la región 1 está delimitada desde menos 3 hasta menos 1. La región 2 estaría delimitada desde menos 1 hasta 3. Y la región 3 estaría con límites de integración desde 3 hasta 4. Ok, entonces el área total sería el cálculo de la primera área, más el cálculo de la segunda área, más el cálculo de la tercera área. Entonces, el cálculo de la primera área sería siempre la misma función para los tres casos, pero lo que va cambiando son los límites de integración. La primera región va desde menos 3 hasta menos 1. Por eso los límites de integración serían desde menos 3 hasta menos 1. La segunda región iría desde menos 1 hasta 3. La segunda sería desde menos 1 hasta 3, que serían los límites de integración. Y la tercera región va desde 3 hasta 4, entonces sería desde 3 hasta 4 para la misma. ¿Por qué razón lo divido en 3? Porque hay regiones que están arriba del eje de las X y regiones que están debajo del eje de las X. Regiones arriba del eje de las X, cuando yo las integre, me darán valores positivos. Y regiones abajo del eje de las X, cuando las integre, me darán valores negativos. Por esa razón, cada uno de los integrales se pone en valor absoluto, para que el resultado que nos dé aquí se haga positivo. Y de esa manera calculo el área de forma correcta. Entonces, ya una vez integrado, ya teniendo yo la primitiva, lo que resta nada más es evaluar la primitiva en los límites de integración, es decir, la función primitiva evaluada en el límite superior menos la función primitiva evaluada en el límite inferior para cada una de las tres integrales. Sustituyéndolo de esta manera, los límites de integración nos da un resultado final de 71 tercios de unidades al cuadrado. De esta forma calcula usted el área bajo la curva. Entonces, lo que debe de observar usted es, cuando le den la función, observar si ésta intercepta o corta el eje de las X, es decir, si lo atraviesa. De esa manera usted va a formar sus regiones y así será la cantidad de integrales que usted va a necesitar hacer. Otra forma de resolver este problema sería plantearlo con los valores o los signos que da como resultado cada integral. ¿Cómo así? Ok, si el integral está encima de la S de las X, el área, entonces usted lo deja tal y como está. Si el área está por debajo de los ejes de las X, usted ya sabe que es negativo, entonces en lugar de sumar ese valor, lo va a restar. Quiere decir que usted va a sumar los valores que están encima del eje de las X y va a restar los que están abajo del eje de las X. Así. Entonces quiere decir que el área total sería el área 1, positiva, menos el área 2, le pongo menos porque está por debajo, más el área 3 y le pongo más porque está arriba del eje. Es otra forma de resolver el mismo problema. Aquí el único cuidado que hay que tener es que fijarse bien qué
región está por debajo del eje de las X, para que a esa le pone signo negativo. Entonces, integrando y utilizando los límites que ya los he mencionado con anterioridad, y al integrar la función que es la misma, me da la primitiva que es la misma, y lo único que cambia son los límites de integración. Si hago las operaciones, pues siempre me va a dar a mí 71 tercios de unidades al cuadrado. Las unidades al cuadrado, recuerde que puede ser metros al cuadrado, yardas al cuadrado, pies al cuadrado, kilómetros al cuadrado, cualquier unidad lineal elevada al cuadrado. De esta manera calcularemos nosotros el área bajo la curva. Usted sabe que si tiene alguna consulta puede poner sus comentarios en la caja de comentarios de este video. Viendo otro ejemplo, me pide encontrar el área de la región limitada por la función igual x al cuadrado más 2, el eje de las x, desde x igual 1 y x igual 4. Lo importante es partir de la gráfica de la función. Si nosotros la graficamos, usted se puede auxiliar de cualquier software para graficar funciones, para ahorrar por cuestiones de tiempo. Puedo delimitar y observar que mi función es esta parábola, x cuadrado más 2, no corta el eje de las x, no lo corta. Y las regiones que me lo han pedido más o menos me delimita de esta manera. Desde x igual 1, que está aquí, hasta x igual 4. Ok, desde el eje de las x hasta donde corte yo mi función. El área queda por encima del eje de las x. Y puedo hacer una sola integral, por lo tanto, pues no me corta el eje de las x. Ok, entonces el integral iría desde x igual 1, que sería el límite inferior, hasta 4, que sería el límite superior. La función es x cuadrado más 2 de x. Entonces se integra, obtenga la antiderivada. Antiderivada de x cuadrado es x cubo sobre 3. Antiderivada de 2 es 2x y me queda esta expresión. Los límites de integración, 4 el superior y 1 el inferior. Para evaluar esto, lo que tiene que hacer ustedes es evaluar primero la función primitiva en el límite superior y el resultado restarlo a la evaluación de la primitiva en el límite inferior. De esta manera, evalúo la primitiva en 4 y le resto la evaluación de la primitiva en 1. El resultado pues final nos da aproximadamente 81 tercios, es decir, 27 unidades al cuadrado. ¿Por qué razón solo quedó un integral y en el ejemplo anterior teníamos 3? Porque el área bajo la curva solo es una que está sobre el eje de las x. ¿Qué hubiera pasado si me hubieran dicho, mire, mejor intégrala desde x igual a menos 2 hasta x igual 4? Entonces mi región iría desde menos 2, desde este punto hasta acá, y la región sería toda esta que está más esta color verde. Ok, veamos otro ejemplo. Siempre la misma función y vamos a cambiar una función similar, x cuadrado menos 4. Me van a pedir que calcule el área entre y igual 0, x igual a menos 1 y x igual 2. La gráfica de la función es esta. Ok, aquí la gráfica ya corta el eje de las x. Lo corta en este punto y lo corta en este otro punto. Ok, voy a delimitar mi área. Mi área iría desde y igual 0. Entonces y igual 0 es esta recta, que es el eje de las x. Desde hasta x igual menos 1, a x igual menos 1 que está aquí, de aquí, trazo esa recta para orientarme, x igual 2, que sería este que tengo aquí. Entonces, el área delimitada por estas tres regiones sería desde el eje de las x igual menos 1, x igual 2, entonces, desde aquí hasta la función me da esa área que está coloreada ahí en amarillo. Esa es el área que yo voy a calcular. Solo hay una región y está por debajo del eje de las x. Entonces yo tengo la opción calcularla usando valor absoluto o calcularla colocándole un signo menos antes. ¿Por qué le voy a poner un signo menos a la integral? Porque la región que yo voy a calcular está por debajo del eje de las x. Ok, entonces el área sería de esta, desde menos 1 hasta 2, desde menos 1 hasta 2. Y la función que ya me la dan
x cuadrado menos 4 por el diferencial de x. Obteniendo la primitiva de x cuadrado sería x cubo sobre 3, primitiva de menos 4 sería menos 4x. Y los límites de integración siempre se mantiene 2 el superior y menos 1 el inferior. ¿Quién me da esos límites de integración? Me los da el enunciado del problema. Ahí me dicen desde dónde hasta dónde voy a integrar, y son los que yo utilizo aquí. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, me hubieran pedido a mí calcule el área desde menos 3 hasta 2? Entonces si voy desde menos 3 hasta 12 me van a formar región arriba del eje de las X y región abajo del eje de las X. Entonces se me convertiría a mí en dos integrales. Ok, retornando acá, teniendo ya la primitiva, evalúo la primitiva en el límite superior y le resto la evaluación de la primitiva en el límite inferior, de esta manera. Es decir, en lugar de x, 2 sería 2 al cubo entre 3 menos 4 por 2, que sería la primitiva evaluada en el límite superior, menos, por definición, la primitiva evaluada en el límite inferior, es decir, menos 1 al cubo entre 3 menos 4 por menos 1. Haciendo las respectivas operaciones, pues nos da un resultado de 27 tercios, es decir, 9 unidades al cuadrado. Ahora, tome nota que las regiones siempre nos van a dar valores positivos. No nos van a dar valores negativos nunca cuando calculemos área bajo las curvas. Siempre es positiva la respuesta. Y las unidades pues se elevan al cuadrado porque se supone que es área la que está calculando sección transversal. Ok, espero que haya quedado claro con este ejemplo. Y si no, pues veamos este otro. Encontrar el área de la región limitada por y igual a menos x al cuadrado más 4 y x igual menos 5, x igual 2. Se sobreentiende que es respecto al eje de las x. Aquí no lo menciona, y si no lo menciona, usted ya entiende que se refiere al eje de las x. Ok, la gráfica de la función se la muestro ahí en la pantalla. Es una parábola orientada hacia abajo, abierta hacia abajo. Y me dan los límites que serían desde menos 5 hasta 2. Ok, este sería x igual a menos 5, con este lo he trazado acá, y x igual a 2, que lo he trazado aquí. Entonces mi región, obsérvese que hoy la gráfica tiene partes abajo del eje de las x y partes arriba del eje de las x. Entonces voy a tener que partir mi integral según la cantidad de áreas que se me forman. Esta sería una de las regiones, esta que he coloreado aquí en color verde, y esta otra sería la otra región. Ya no se forman más. Ok, entonces mi área, la voy a calcular yo teniendo dos integrales. Un integral que sería para la parte esta, que está abajo del eje de las x, y otro integral que está para arriba del eje de las x. Entonces, el área total yo la voy a calcular primero para el área 1, luego el área 2, y la suma de ambas me va a dar a mí el área total. Hay que considerar que el área 1 está por debajo del eje de las x, entonces por esa razón yo le coloco un signo menos anteponiendo. Entonces mi límite de integración sería desde menos 5 hasta 2 negativo. ¿Por qué hasta 2 negativo? Porque ahí la función pasa de ser en el cuadrante inferior al cuadrante superior sobre el eje de las x. Entonces voy a integrar desde menos 5 hasta menos 2 con esta función. Obtengo la primitiva, es decir, el integral de x cuadrado sería menos x al cubo sobre 3 y el integral de 4 sería 4 por x. Evaluados en los límites desde menos 5 hasta 2. Entonces evalúo el de arriba y le resta la evaluación del de abajo, de esta manera. Entonces, calculando el área 1, pues nos da un valor aproximado de 81 tercios, o sea, 27 unidades al cuadrado. Esa sería la región 1. De la misma manera procedo con la región 2, solo que lo que va a cambiar van a ser los límites de integración y que no le voy a anteponer el signo menos. ¿Por qué le puse este signo menos? Porque la región quedaba por debajo del eje de las x. Para calcular el área 2 no le voy a colocar signo menos, nada más. Hay que tener mucho cuidado cuando usted calcule el área total. Entonces mi límite de integración iría desde menos 2 hasta 2. Desde menos 2 hasta 2.
La primitiva sigue siendo la misma y lo que cambia son los límites de integración. Entonces evalúa usted la primitiva en el límite superior y le resta a usted la evaluación de la primitiva en el límite inferior. De esta manera, o sea, sustituye los valores. Haciendo las respectivas operaciones, pues nos da un resultado de 32 tercios unidades al cuadrado. Entonces el área total sería la suma del área 1 más el área 2. De esta manera, área 1 más área 2, o sea, 27 más 32 tercios. Aproximadamente nos daría un valor de 113 tercios. Pasados en unidades decimales, 37.67 unidades al cuadrado. Entonces ese es el área que tengo yo bajo la curva para esa función. Espero que haya quedado muy claro. Cualquier duda o comentario me pueden escribir a mi Twitter o me pueden poner los comentarios abajo de este vídeo. Ok, para que practique y ejercite, le sugiero que realice estos ejercicios. Usted puede hacer la captura de pantalla del mismo, hallar el área del valor de b para que se cumpla esto, hallar el área comprendida por esta función y así como esta. De igual manera, le sugiero estos otros ejercicios. Grafique las funciones, todas estas que están aquí, y determine del área acotada por el eje de las X y los intervalos que aquí le dicen. Por ejemplo, entre esta, menos 2x más 8 entre x igual 1, x igual 4 y el eje de las X. Le dejo esto para que practique de esta manera. Y es así como hemos tratado nosotros el área bajo la gráfica de funciones. Espero que haya sido de mucho interés y que les haya resuelto sus dudas. Nos vemos en el próximo vídeo.